Empezamos. Ahí estamos. Parece que el frío los dejó complicados para asistir a la clase hoy. Profe, yo recién entro. Dale, Guadalupe, ya te anoto. Buen día. Buen día. Listo. Bueno, les decía que en principio quería conversar con ustedes sobre la devolución de los trabajos que les mandé anoche. No sé si todos habrán llegado a verlos. Hay algunos a los que le pedí que lo completaran, ¿sí? En realidad, vieron que nosotros acordamos no tomar parciales. Entonces, tenemos que construir la nota con los trabajos prácticos que van haciendo a lo largo de la cursada. Los foros obligatorios que hay en cada unidad van a ser los que lleven una nota. Y en la primera unidad, que comprendía las clases 2, 3 y 4, hay dos trabajos con nota. Uno, que es el que califiqué ayer de la clase 2, el trabajo con el texto de Silvina Wirtz, y el otro es el trabajo integrador que van a estar entregando estos días. Con esas dos notas vamos a construir lo que sería la nota del primer parcial. Entonces, yo sé que muchos de ustedes, si no la mayoría, van a intentar ir por la promoción de la materia, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocada? Cierto, profe. Bueno, ahí la voz de Leandro representa a los compañeros. Bueno, entonces, esa fue la razón por la cual decidí volverles a enviar el trabajo y pedirles que, sí, Tiziano, ya tomé asistencia, ahora te anoto. Termino de decir esto y ya te anoto. O mientras tanto te anoto, dale. Ahí va. Les decía, para poder construir esa nota y que siempre tratemos de que sea mayor a 7, para que el promedio les dé 7 y puedan promocionar, es que les pedí mejoraran el trabajo. Porque en realidad ninguno de los trabajos que entregaron estaba desaprobado. Simplemente estaba incompleto, ¿sí? Lean las devoluciones que les hice porque traté de ser lo más concreta y clara posible. Si a alguno, de todas formas, les queda alguna duda, me pueden escribir, ¿sí? Bueno, eso con respecto al que ya está ¿Dónde se ven esas puntuado. aclaraciones? Sí, Rocío, ¿qué? ¿Dónde se ven esas aclaraciones? A mí solo me aparece reentregar. No dice nada más. Y volverlo abajo, todos tienen una indicación o una sugerencia. Tenés que ir al foro y en la parte de mi participación. Y ahí te dice lo que te corrigió. Ah, gracias, Iván. Yo no sabía cómo indicarle, entonces pensé que iba todo junto. Gracias. ¿Está entendido para todos lo que les dijo el compañero? Si no, repetilo, Iván, por favor. Que hay que ir a la parte de mi participación en el foro y ahí te aparece la corrección. Bien. Así que traten en esta semana, yo dejé abierto ese foro en la clase 2 para que ustedes puedan volver a enviar el trabajo. Y otra cosa importante que no sé si se las dije a todos, el trabajo grupal
es necesario que lo envíe cada uno al foro. Lo construyen grupalmente, pero la conclusión del trabajo la envían todos, porque si no, en el aula queda como que está incompleto. Si participaron 4 y lo envió uno solo, los otros 3 no tienen la participación. Así que por favor tengan esa característica. Bueno, Tomás, ya te anoto. Ya estás presente. Y María de los Ángeles, también. Bueno, Profe, sí. para hacer el trabajo integrador no encuentro lo que es la clase 2 en archivos, no me aparece, no me figura el archivo. ¿Qué archivo no te figura? Para hacer el trabajo integrador de la clase 2. Pero, ¿qué archivo? El de... De Silvina, esa actividad. Tengo anotado Sí, clase 2 Silvina. Silvina Wirtz. Bueno, Sí. debería estar. Yo cuando termine La la clase 2. clase lo voy a revisar. Pero si no lo encontrás, anda a la pestaña del programa, Ok. hasta el final del programa donde está la bibliografía, Sí. y ahí lo vas a encontrar. Vas a darle doble clic y Ok. Eso es para hacer el trabajo integrador. ese texto es para hacer el trabajo integrador, igual que el de Felicitas Acosta y el de eh, Mitomanías Argentinas, que respecto de ese texto pueden buscar alguna mitomanía que les resulte, algunas No, mitomanías que les no, resulten no. relacionadas con el tema. Tommy, tener el Y micrófono abierto. sí, ahí llega Mauricio. Y Sandro está muy risueño hoy. Buen día, profe. Hola, buen día, Mauricio. ¿Quién me faltaba? Mateo, me parece. No, ya estaba Mateo. Tomás, ya te había anotado. Bueno, bueno, ¿alguna otra consulta respecto de esos trabajos? De la unidad 2 tenemos una primera parte que son la clase 5 y la 6 que van juntas en el trabajo de esta clase. Y consiste, ahora lo vamos a leer lo vamos a leer en la clase. ¿Sí? Pero de lo que ya está hecho, ¿tienen alguna consulta más? Por ahora no. ¿Todos entregaron el trabajo de la clase 2, el foro de Wirtz? Sí, profe. Bueno, también ya te anoté. Antes de ir, voy a Profe, ver qué. Sí, el del foro de Wix yo lo hice con Iván sí, y él lo subió, yo no. sí. No pasa nada. No, vos tenías que rehacerlo junto con Iván, ¿no es cierto? No Sí, sé, sí, sí. sí, sí. Sí. Bueno, una vez que lo tengan rehecho, lo mandan los dos, Agustín. Buenísimo, dale, porque el foro quedó cerrado ahora. ¿Lo volviste a abrir o...? Anoche lo había dejado abierto, ¿eh?
Dice Ah, abierto, no bueno, le puse buenísimo. fecha. No, yo hablo de la última vez que entré, que fue la semana pasada, creo. Bueno, anoche cuando terminé de evaluar, porque tuve problemas con internet y con la electricidad, como les puse ahí en la noticia, lo dejé abierto en las 3 comisiones con las que estoy trabajando. Profe, Sí, en sí, el siguiente Rocío. trabajo que tenemos para entregar, solo vamos a tener tiempo hasta el 28, ¿no? Hasta el lunes. El siguiente trabajo, sí, porque Domingo. este trabajo es sencillo. Con, Profe, ese trabajo, o sea, si yo lo subo en la clase 3 y en la clase 4, ¿lo mismo también? Porque habla del mismo chabón en la clase 4. sí, pero Rocío me está preguntando de este trabajo de ahora, del 4 y del 5, ¿no? Perdón, del 5 y ¿Del 3 del 4 dijo? ¿O del no, 4 y no, 5 de la dijo? clase 5 y la clase 6. Rocío, ¿me preguntabas? No, ay, yo no me acuerdo. De No, la la clase clase 3 5 y la 4. 6 no se entrega esta semana. El que se entrega esta semana es el integrador, Eso. ese, en esta semana. Ok. Sí, miren, entréguenlo en la clase 4. En todo caso, si hay algún problema, porque los dos tienen la misma fecha de entrega. Si hay algún O problema, sea, después les digo que lo vuelvan a subir y listo. el de la clase 3 lo entregamos en la clase 4. Sí, en la clase 4. Ese tiene las dos partes, la parte escrita con el cuadro comparativo y la parte del collage con imágenes que Profe, ustedes pueden yo armar. lo hice escrito al cuadro comparativo, ¿no tiene problema? ¿Solamente escrito? Escrito lo hice así. Y bueno, el collage lo hice así por Canva. Está bien, así tiene que ser. Ah, Por un lado, lo que escribís o los cuadros, la manera que a ustedes les sirva mejor. Si a vos dale, te profe, parecía gracias. mejor armar un texto que explique todo lo que trabajaste, está bien. Y si te servía mejor hacer un cuadro comparativo o un esquema, también está bien. Lo importante es que trabajen con los conceptos. Bueno, avanzamos entonces. Vamos a compartir la clase 6. Acá la tenemos y se llama La Escuela Renovada, la tradición renovadora. Pero lo que quería ir es a los objetivos. Ahí estamos. Los objetivos que nos reúnen hoy son conocer las concepciones de escuela, profundizar sobre las características de la escuela tradicional y de la escuela renovada, conocer diferentes referentes de las pedagogías del siglo XX que son parte de la escuela renovada y, como siempre, desarrollar un pensamiento crítico sobre la escuela a partir de propias experiencias. Y ahí volvemos a la clase que es la tradición renovada. Bien, ustedes van a ver que para trabajar en estas dos clases hay dos textos. Uno es el de Jesús Palacios y el otro se llama ¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo, esto es educación, y la escuela respondió, yo me ocupo. Y es un texto de Pablo Pinó, que es un licenciado en Ciencias de la Educación argentino, que investiga la educación en nuestro país. Los dos textos se complementan. El texto de Pinó van a encontrar
En el texto de Pinot van a encontrar una profundización acerca de las características de la escuela tradicional, así que una vez que comienzan a hilvanar su trabajo, en el que van comparando una escuela con la otra, pueden utilizar algunas cuestiones que trata Pablo Pinot, que hace una muy buena caracterización. En el apartado que dice qué es la escuela, o nombrando al al camello que los árabes no ven, hace una descripción bien rigurosa de todas las características de la escuela tradicional. Y además también le van a servir como ayuda para pensar en esas mismas características en la escuela renovada. Y Palacios se ocupa de este tema en el capítulo 1 del libro. Si ustedes se fijaron, el libro de Palacios está completo. Nosotros estuvimos trabajando la semana pasada en la introducción y ahora en el capítulo 1. Que vayan a encontrar más fácilmente el material del que estamos hablando. Muy bien. ¿Se acuerdan algo de lo que habíamos hablado respecto de la escuela tradicional? A ver si me cuentan. ¿Cuándo profe. cuándo había surgido aproximadamente? ¿En el siglo XVII? Muy bien, entre el siglo XVII para adelante, fue cuando se estableció. ¿Y algunas de las características que recuerdan? ¿Quién era el protagonista de la educación en la educación tradicional? ¿El maestro o el alumno? El docente, profe. El maestro, el docente. Y recuerdan ¿cuál era la función que tenía, además de enseñar? Tenían métodos de enseñanza muy estrictos. Muy bien. La idea de ellos era la disciplina. Ujú. El docente estaba destinado a que el niño cumpla sus objetivos, ¿puede ser? Cumpla los objetivos que imponía el maestro. Sí, claro. Y esas palabras que a mí me costaba repetir eran como síntesis de la escuela tradicional. ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos palabritas? Orden. Método y orden era algo así. Muy bien, método y orden. Y el método era para todos igual, y hacia fines del siglo XVII, Comenio hablaba de la importancia de que también las chicas pudieran incorporarse a la educación sistemática, ¿sí? ¿Y cómo estaba la escuela? ¿Inmersa en el mundo o alejada de él? Alejada. Alejada, porque necesitaban o sea, el pensamiento de la época era que el mundo para los más pequeños ofrecía muchas tentaciones. Y como lo que había que hacer era formar el carácter para el futuro, era necesario aislarlos de ese mundo de tentaciones y transmitirles los conocimientos tradicionales, más académicos, las cuestiones que tenían que ver con el arte este, de- el arte clásico, ¿sí? Para que cuando se incorporaran al mundo hicieran algo mejor con ese mundo. Bueno, esta educación, esta escuela,
que fue creada en ese momento histórico, político, sociopolítico. Hacia finales del siglo XIX comienza a ser un lastre para esa sociedad. Piensen que el mundo ya estaba atravesado por la revolución industrial, por los grandes cambios sociales, económicos, políticos. Se habían impuesto las naciones, los estados-nación, y entonces ese tipo de educación chocaba con las nuevas necesidades de ese mundo. ¿Por qué? Porque la revolución industrial había impuesto cambios muy profundos en la sociedad. Las familias patriarcales habían mutado a familias nucleares. ¿Saben qué son las familias patriarcales? ¿O imaginan cómo son las familias patriarcales? Puede ser que sea donde manda el padre, el papá, por así decirlo. Exacto. Y los hijos y la mujer, así como los esclavos, eran especies de súbditos, el hombre que tomaba todas las decisiones en la familia. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, esa familia patriarcal pasó a ser una familia nuclear, donde lo importante es compartir el mismo techo por parte de los padres y los hijos, y hay una relación de compañerismo, de acompañamiento dentro de la familia. Otra de las características que impone la revolución industrial es el traslado desde el ámbito rural al ámbito de las ciudades. A las familias necesitaban estar cerca de los lugares donde estaban afincadas las fábricas. Y entonces el trabajo rural era un trabajo menos valioso para esas familias. Al mismo tiempo que ocurrían estas cosas que aparentemente serían positivas para una sociedad, el capitalismo se imponía y también había mucha segregación respecto de aquellos que no podían incorporarse a la producción industrial. Esas cuestiones iban atravesando al mundo y por tanto a la educación. Bien. El hecho de que los estados adquirieran la forma democrática de conducirse tenía que ver con la Revolución Francesa y se fueron imponiendo al paso del tiempo las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Por eso era necesario remodelar el mundo. Imagínense que para una escuela centrada en el valor de la palabra del docente, en la disciplina y en el orden, la libertad, la igualdad y la fraternidad no congeniaban mucho. Bien. Todas estas cuestiones, sumadas a que en los primeros años del siglo XX ocurre la Primera Guerra Mundial y el mundo y los hombres viven una de los momentos más terribles por los que les toca atravesar. Una vez que termina esa guerra, a partir de 1919,
había que reconstruir ese mundo y había que reconstruirlo basado en las ideas de la paz y de la armonía, cosa para la cual tampoco esta escuela tradicional preparaba demasiado. Todas estas cuestiones hicieron que hubiera una sociedad renovada que convivía con una escuela que no cumplía con esas expectativas de esa sociedad. Por lo tanto, era necesario modificarla. Y cuando comienzan las investigaciones de muchos pedagogos y de muchos docentes, de a poco van ocurriendo estas investigaciones y estas producciones de teoría a lo largo y a lo ancho del mundo. Por eso Pedro Rosselló nos dice que esta corriente nueva, educativa, este movimiento, perdón, nuevo, educativo, se transforma en corriente, porque corriente es un conjunto homogéneo de acontecimientos educativos que crecen, se estabilizan, a veces declinan y desaparecen a lo largo del tiempo y del espacio. Así que podemos decir que la escuela renovada se transforma en una corriente mundial. Y como vamos a ver después, cuando más adelante en la clase vayamos a ver a sus representantes, que van a ver que son personalidades de distintos lugares del mundo, en los Estados Unidos se deciden volcar todas estas investigaciones en publicaciones y aquellas personas que participan de esas publicaciones forman lo que se denomina la Liga para la Educación, que comienza a publicarse a partir de 1921, o sea, después de la primera conflagración mundial. Bien, algo que olvidé comentarles antes es que entre los profundos cambios también ocurrían cambios en la filosofía, que ya deja de ser idealista y positivista, para imponerse otro tipo de pensamiento. Es así como entonces esa educación tradicional, aislada del mundo, separada de la realidad, donde los deseos de los infantes estaban negados por los adultos, donde la estética que se difundía era una estética adulta e impuesta desde la autoridad, una escuela autoritaria, donde había un método igual para todos, donde primaba la disciplina y el orden, fueron características que se necesitó modificar para que la educación pudiera seguir formando a los nuevos ciudadanos. Por eso se dice que a partir del advenimiento de la escuela nueva ocurre en la educación una revolución copernicana. Además, también había ocurrido una cosa interesante, que es el advenimiento de la psicología en el mundo. Y sobre todo, habían empezado a hacerse muchas investigaciones respecto de la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva. Y allí es cuando esas investigaciones empezaron a mostrar que los niños tienen comportamientos diferentes del adulto y comportamientos que van evolucionando. Por lo tanto, la educación tiene que atender a esas características y acompañar ese desarrollo. Entonces, a partir de todo esto, ¿qué empezó a pasar? Que en la escuela renovada
comienza a dársele importancia a las necesidades y a los intereses de los niños. Comienza a respetarse a los niños y a las niñas. Y comienza a ocurrir un cambio muy importante, que es, antes el niño estaba al servicio de la escuela. En esta nueva modalidad, la escuela está al servicio del alumno. Y el docente también está al servicio del alumno, con una actitud diferente, con una actitud de escucha, de respeto, de confianza en la posibilidad de que los niños adquieran los aprendizajes, con una postura de guía, porque el pensamiento de la psicología del desarrollo habla de que los niños tienen una capacidad propia de adquirir la educación a través del estímulo. Por lo tanto, lo que se necesita es eso, el estímulo, la guía, el fomento de la curiosidad. Bien, esta corriente que se desarrolla, ya, como les decía antes, entre fines del siglo XIX y el siglo XX, en principio es una corriente idealista, individualista, cuestión que viene como trayendo, ¿no? Como sosteniendo desde la educación tradicional, y romántica, porque se pensaba que la educación podía todo. Había confianza, una profunda confianza en los educandos, libertad, les decía también, respeto a los intereses de los niños, y a partir de la escuela nueva fue el rey de la escuela. Posteriormente, los pedagogos, los investigadores, avanzaron en sus investigaciones, y cuando aparece el trabajo investigativo de Jean Piaget en Francia, con los estadios de aprendizaje, se empieza a pensar y a ver al aprendizaje como una construcción, pero no como una construcción individual, sino como una construcción con acompañamiento de un adulto que está a disposición de ese niño que está construyendo su aprendizaje. O sea, la construcción no es en soledad. Por lo tanto, a partir de ahí, los maestros comienzan a estimular la curiosidad, a aprovechar los intereses de los alumnos y a valorar esos intereses. También los maestros comienzan a tener una actitud de solidaridad, de respeto, de acompañamiento, que no está solamente en la palabra, sino que está en la manera de actuar frente al aula. Y hay uno de los pedagogos, creo que es de Crolí, que dice que la escuela no forma para la vida, la escuela es la vida misma. Es la gran característica que diferencia a la escuela tradicional con la escuela renovada. Y una de las críticas que también enuncia Jesús Palacios en su texto tiene que ver con que todas estas características de las que les vengo hablando son para una porción de la sociedad. O sea, era un tipo de educación elitista que no tenía en cuenta
las necesidades y los intereses de los hijos de los obreros, esa clase nueva que había surgido a partir de la Revolución Industrial, y tampoco tenía en cuenta a los niños que venían de hogares rurales. Esa es una gran crítica que hacen los mismos pedagogos que se ocupan de realizar esta revolución copernicana, ¿no? El no poder llegar a toda la población. Bien, nos queda decir que en cuanto a los contenidos también hubo una revolución copernicana porque los contenidos tenían que ver con investigar, con ir al campo, no al campo como paisaje, sino ir al lugar, salir a la calle, investigar lo que ocurre y eso transformarlo en aprendizaje. Eran contenidos que buscaban desarrollar las cualidades latentes de los niños y estaban centrados en pensar en la naturaleza infantil para desarrollar esa naturaleza. En síntesis, era resultado de una nueva filosofía, una nueva mirada sobre el mundo y sobre las personas. Bueno, ¿estuvo claro? ¿Se entendió? Sí, profe, más o menos igual. Mucha información de golpe, ¿no? Sí, Bueno, pero les va a resonar todo esto cuando se encuentren con el texto de Palacios. Me parece que hay alguna pregunta. Ah, sí, Maya, sí, tomé asistencia. Maya, ya. De todas formas, quédense tranquilos que después yo cuando reveo la clase al subirla, me fijo si están todos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es volver a la clase porque vamos a ver un pequeño videíto de unos 10 minutos que justo nos queda antes del corte. Parece que lo hubiera hecho a propósito, para que vean la repercusión de la escuela nueva en nuestro país. No, no estoy compartiendo, me parece, ¿no? No estoy No, compartiendo. profe, No no estoy está compartiendo. compartiendo. Está bien. Ahí estamos. ¿Está bien? Cerca de 1920, el mundo atravesaba una etapa de reconstrucción. Finalizada la Primera Guerra Mundial, se presentaban nuevas formas de gobierno en el escenario nacional e internacional. Muchos docentes y pedagogos se preguntaron cómo adecuar la educación a los nuevos tiempos. Así fue como entre la década de los 20 y la de los 30 comenzaron a aplicarse propuestas pedagógicas que llegaban de los Estados Unidos y de Europa, conocidas como la Escuela Nueva. María Cristina Linares es licenciada en Ciencias de la Educación, docente de Historia Social de la Educación en la Universidad Nacional de Luján y curadora del Museo de Escuelas. El movimiento de Escuela Nueva tiene, uno podría decir, sus raíces en Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Tolstoy, pero en realidad como hecho fundante del movimiento de Escuela Nueva se da en Europa en los años 20 y en Estados Unidos también, con ligas. Se van organizando estos movimientos en determinadas ligas.
Acá en la Argentina, en los años 30, cuando el movimiento de la escuela nueva empieza a ser un poquito más fuerte, la iglesia empieza a tener mayor peso, que lo había perdido con la escuela normal, y además incorporar en la escuela muchos rituales de lo militar. El paso del tiempo genera todo tipo de cambios en las sociedades, hecho que vemos reflejado en las costumbres, en los modos de vestir o de comunicarse. Cuando Lucio comenzaba a experimentar con piedras, los geólogos no usaban imágenes satelitales para estudiar la corteza terrestre. El laboratorio en el que Brenda investiga las moléculas de agua trabaja con sofisticadas computadoras. Pero años atrás, cuando comenzó a estudiar, el trabajo se realizaba de manera artesanal. Estos cambios también impactaron en la educación y la obligaron a adaptarse a las transformaciones de las diferentes épocas. Hacia 1920, la escuela nueva era una propuesta que planteaba una relación diferente entre docentes y alumnos, acostumbrados durante el siglo XIX a una distancia y una obediencia que muchas veces se volvía autoritaria. El presidente de la República en su primera clase señaló que el país necesita muchos hombres inteligentes y capaces, pero ante todo, buenos. El ideario de la escuela nueva se basaba en 7 principios que debían regir la educación. Fueron establecidos por Adolphe Ferrier, un pedagogo suizo que visitó Argentina. Entre ellos se contemplaba el respeto por la individualidad de cada niño, potenciando su espiritualidad y sus intereses. La concepción de la disciplina y la cooperación, como valores que podían ser pensados entre maestros y alumnos. La instrucción común para ambos sexos, que aspiraba a la unidad entre niños y niñas con el objetivo de enriquecerse mutuamente. Y el ideal de ciudadanía, que debía ejercitarse en todo estudiante para que llegara a ser un ser humano pleno y consciente de su dignidad. Algunos de los conceptos que postulaba la escuela nueva se oponían a la tradición educativa del siglo XIX. Una de las ideas profesaba el paidocentrismo, que rescataba el rol del alumno y le restaba centralidad al docente en el trabajo dentro del aula. Con estos nuevos postulados, los aportes concretos de los alumnos cobraban un nuevo valor. La escuela nueva propició novedades en la educación argentina, tales como el uso de pupitres móviles, la imprenta en la escuela, el uso del cuaderno de clase único y la supresión de la tarima docente. Otra de sus iniciativas en nuestro país fue la implementación de la educación a través del arte, el dibujo y la composición libre. Los ordenamientos curriculares no fueron basados en las disciplinas, sino en actividades o centros de interés. La historiadora Adriana Puigros ubica a los representantes del movimiento de la escuela nueva en un grupo que serían los orgánicos, que son los que trabajaron dentro del sistema, modificando en parte lo que era la escuela normal. Otro grupo que serían los transgresores, que dentro del sistema quisieron cambiar cuestiones curriculares o prácticas, pero también están los radicalizados, que ella nombra como los que no querían solo cambiar la escuela, sino que la escuela llegue a cambiar a la sociedad. Otros historiadores critican al movimiento de escuela nueva diciendo que no quisieron cambiar el alcance de la escuela, que la escuela llegue a todos los niños en cuanto a número,
o cambiar los contenidos en sí, o cambiar la propia estructura del sistema, sino que se adecuaron a modificar el cotidiano escolar. El movimiento de escuela nueva en Argentina se dio siempre a partir de la escuela pública, muy diferente a lo que pasó en otros lugares como Europa o Estados Unidos. Durante las décadas de los 60 y los 70 se plantearon innovaciones pedagógicas que profundizaban varios de los principios de la escuela nueva. Algunos de sus principales referentes fueron el suizo Jean Piaget, el suizo nacionalizado argentino Enrique Pichon Rivière y el brasileño Paulo Freire. Con matices, todos ellos sumaron aproximaciones conceptuales como la pedagogía antiautoritaria, la psicogénesis, el psicoanálisis, la pedagogía institucional, la psicología social y la pedagogía de la liberación. Los aportes de profesionales como Florencio Escardó y Eva Giberti hicieron que se acercaran las concepciones de la pediatría y el psicoanálisis sobre la infancia. Se hacía notar que el centro ya no estaba en el niño, sino en el niño en grupo. Otro aporte de esta etapa fue la pedagogía de la recreación, que planteaba una educación física más relacionada con la expresión, con juegos, canciones grupales, dramatizaciones y un nuevo vínculo con la naturaleza mediante la organización de campamentos y salidas con el grupo educativo. El cambio conceptual que atravesó la renovación pedagógica en los primeros años de la década de los 70 impuso una nueva mirada sobre la infancia. Nuevas camadas de profesionales asociados a la crianza de los niños contribuyeron a la comprensión de ellos como sujetos con derechos, sexo, celos y necesidad de explicaciones. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. La renovación cultural de la época dio lugar también al cultivo de un arte para niños. Con canciones, libros y obras de teatro se dejó de lado el tono moralista en el que el mundo infantil era conceptualizado. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Las obras de María Elena Walsh o las canciones de Pipo Pescador son algunos ejemplos de una frescura y un sentido del humor hasta entonces desconocidos en las temáticas relacionadas con la infancia. Vamos a pasear, vamos de paseo. Sí, sí, sí. En un auto feo. Sí, sí, sí. Pero no me importa. Sí, sí, sí. Porque llevo torta. Sí. Y ahora, sacale la lengua a Pipo, que invita al cine y no tiene la película. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. A partir de 1983, la recuperación de la democracia trajo cambios que impulsaron innovaciones pedagógicas, conocidas como corrientes constructivistas. Una de las áreas que más cambios atravesó fue el área del aprendizaje de la lectoescritura. El eje estaba en comprender el aprendizaje como un proceso de construcción del sujeto. El alumno dejaba de ser considerado como un ser vacío de conocimientos para pasar a ser entendido como un sujeto que está en continua producción de conceptos para comprender la realidad. Esto lo aleja de las posiciones didácticas basadas en la memorización, la repetición o la aplicación de los saberes. El tiempo seguirá su curso y la educación pública generará nuevas propuestas para cada etapa. Evolucionar, crecer, comprender cuáles son los problemas y cómo solucionarlos. Los cambios generan temor e incertidumbre, pero resultan un desafío que una vez atravesado promueve la confianza y refuerza la idea de que todo se puede hacer mejor.
Bueno, habrán escuchado muchos conceptos repetidos, ¿no? ¿Encontraron alguna relación con algo de lo que tuvo que ver con su escuela primaria, por ejemplo? ¿Recordaron alguna anécdota? Los pupitres y la letra. Los pupitres, la letra cursiva, Leandro. Sí. ¿Siguen escribiendo en cursiva aún o ya no? No, ya no. No, Yo ya yo no. no, son imprenta. No, profe. En lengua a veces te hacen escribir en cursiva. Ayer me agarró. ¿Antes de ayer? En lengua. La materia lengua te hacen escribir en cursiva. Ah, mira. Bueno. Desde que Y no- terminé el secundario que no escribo en cursiva hace como 7 años, más o menos. Sí, sí, se deja de usar. Antes en el secundario también se escribía en cursiva. Ahora ya no. Bueno, Y en la primaria tampoco. ¿en la primaria tampoco? Mi hermano va a la primaria y bueno, le enseñan, pero no los obligan. Ah, mira, los dejan que escriban como ellos se sientan más cómodos. Bueno, la tradición de la escuela renovada todavía nos acompaña. Y también podemos pensar eso, ¿no? Que venimos hablando prácticamente desde que empezamos de la palabra crisis de la educación y creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Con que seguimos esta tradición de la escuela nueva y si bien hay algunos cambios, otros han quedado muy arraigados en el cotidiano escolar. Bueno, terminamos la primera parte del encuentro. Vamos a hacer un cortecito hasta las 10:10 y cuando retomemos vamos a hacer una mirada de estos pedagogos o pensadores más que pedagogos porque vienen de distintos ámbitos de la ciencia y vamos a ir viendo algunas de las características que plasmaron en este gran cambio que fue la escuela nueva. Así que, bueno, nos encontramos en 10 minutos. Bueno, profe. Ok, profe. Dale, profe. Hasta luego. Y en diferentes épocas, y que son como los pensadores más importantes que tiene esta corriente. Así que ahora vamos a ir compartiendo un PowerPoint con unas fotos de ellos y de sus circunstancias. Y después vamos a armar grupos. Esta vez van a ser grupos chiquitos porque son, creo que 11 en total. Vamos a trabajar con todos porque tenemos tiempo. Sí, son 11. Así que serán grupos de 2 o 3 integrantes durante un rato, unos 20 minutos. Van a leer cada uno el investigador que le corresponda. Van a buscar las características que están descritas acá en la clase, pero también pueden ampliar buscando en internet, ustedes que
que el que tenga a mano una compu que les pueda agregar alguna otra característica más. Y después de esos 20 minutos vamos a compartir entre todos la investigación que hicieron. Ahora vamos a ver el Power. Que comienza con María Montessori. María Montessori era médica y psiquiatra, era italiana. Y acá la ven, ella se dedicó mucho a la primera infancia. Y acá la ven rodeada de niños y niñas con cuadernos. Esta es otra foto de niños trabajando con su método. Y esta es una foto actual porque las escuelas Montessori siguen estando a lo largo del mundo. Espera, ahí, vamos a correr esto. Ahí va. Acá tenemos a un español de Barcelona, Francisco Ferrer y Guardia. Epa, ahí. Que van a ver, tiene una historia interesante, al grupo que le toque leerla. Y les voy a compartir una frase de las que están acá, que dice: la institución escolar debe atender no solo a la inteligencia, sino a la educación del hombre por completo. Es una de las varias frases que... No, esperen que estoy haciendo lío, disculpen, chicos. Acá estamos. Ahora sí. Francesc Ferrer nos dice: una educación racional será la que conserve al hombre la facultad de querer, de pensar, de idealizar, de esperar. Este es John Dewey, que es bastante más conocido en el mundo de la educación, y nos dice que la educación es una constante reorganización y reconstrucción de la experiencia. ¿Ven cómo van nombrando en estas frases cosas de las que estuvimos hablando, de las que vimos en el video? Acá tenemos a otro español, que es Francisco Giner de los Ríos. Lo que más necesitan aún los mejores de nuestros buenos estudiantes es mayor intensidad de vida, mayor actividad para todo, en espíritu y cuerpo, trabajar más, sentir más, pensar más, querer más, jugar más, dormir más, comer más, lavarse más, divertirse más. La vida es la que nos permite tener más experiencias y por lo tanto estar más curiosos para aprender. Celestine Freinet es francés y acá lo tenemos en contacto con un grupo de niños en un aula y chicos trabajando solos. Y una frase dice: nos empeñaremos en ligar cada vez más a la escuela con el pueblo. Era un
un defensor de que la escuela llegara a los más pobres, a los más desposeídos. Ahora nos vamos a Inglaterra. Este es Alexander Neal frente a este edificio que es la escuela. Algo está pasando con la electricidad. La escuela de Summerhill, una experiencia de trabajo que hizo él, y acá lo vemos rodeado de jóvenes, que también es una experiencia que persiste en Inglaterra. Pero como decían en el video, todas estas iniciativas no llegaron a las escuelas públicas, son escuelas, digamos, de gestión privada. El que viene no. Este es Anton Makarenko. Seguramente que este no lo habrán oído nombrar nunca, porque viene de la tradición rusa. Es un maestro surgido del pueblo porque era hijo de un trabajador ferroviario y llegó a tener cargos muy importantes de decisión en la Rusia comunista. Y nos dice, es infinitamente más fácil educar a un niño correcta y normalmente que reeducarle, porque ni bien recibido se fue a trabajar a los internados a los reformatorios, donde internaban a los jóvenes que no tenían conductas adecuadas en esa sociedad. Y este seguramente es el que más veces han oído hablar, que es Jean Piaget, que murió en 1980 y nació y vivió en Suiza, y acá está trabajando con los niños y un asistente, y esta foto es de mayor. Piaget dice, hay que inspirarse en el ideal democrático desde la escuela, y no en palabras o lecciones, sino en la práctica y en la vida real de la clase. Acá tenemos otro representante de Italia, un sacerdote, Lorenzo Milani, que también se ocupaba de la educación de los más desposeídos en la escuela barbiana, fue su creación. Y nos dice, la escuela es el difícil arte de conducir a los chicos por un filo de navaja. Por un lado, formarlos en el sentido de la legalidad. Por otro, formarlos en la voluntad de mejorar las leyes, es decir, en sentido político. Miren qué raro que es escuchar esta frase en la voz de un religioso, ¿no? Ya este es nuestro conocido, Paulo Freire, como representante latinoamericano, aunque hubo muchos más. Y hay una experiencia muy interesante que ocurrió en Santa Fe, que si alguna vez tienen tiempo y ganas, pueden buscar en YouTube la Escuela de las Hermanas Cossettini, que era una escuela de investigación en la que todo el tiempo estaban en contacto con el exterior, con la naturaleza, fundamentalmente con la naturaleza. Y trabajaban en talleres desde muy chiquitos. Es muy interesante la experiencia de las hermanas Cossettini.
Y Paulo Freire nos dice, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Y el último de nuestros pensadores es alguien que se dedicó a la investigación en educación y es quien desarrolló mucha, mucha teoría sobre currículum, que es Lawrence Stenhouse. Vamos a buscar una frase de Stenhouse para compartir. Y miren qué interesante. Para que la enseñanza mejore de forma significativa, es preciso crear una tradición de investigación que sea accesible a los docentes y nutra la enseñanza. O sea, que los propios docentes se transformen en investigadores, observando, revisando, criticando sus prácticas, para después poder volver a la clase enriqueciéndola. Bien, estos son los 11 creadores de teoría acerca de la escuela nueva que fueron seleccionados en esta cátedra para observar sus características. Entonces, ahora vamos a armar 11 grupos y una vez que arme los grupos les voy a ir diciendo no, les digo ahora. No, mejor primero armo los grupos. Disculpen, voy pensando sobre la marcha. A cada uno de ustedes, a cada grupo, le va a tocar uno de estos teóricos. Van a trabajar con el material que hay acá en el aula y buscar algo que quieran incorporar. Y si quieren incorporar una frase, también pueden hacerlo. Vamos a trabajar durante 20 minutos para que tengan tiempo, son y 26. Pero tipo, ¿tenemos que explicar lo que decía cada uno? No, tienen que buscar características de su teoría. Algunas características tampoco van a... No es necesario una biografía, simplemente porque ya los nombres y el tiempo en que vivieron ya está. Ustedes tienen que pensar, de acuerdo a lo que dice la clase, qué ideas desarrollaron. Un punteo de sus ideas. Cortito y eso, como un punteo. Lo anotan y cuando terminamos de la fase grupal, se lo van a contar a el resto de los compañeros que trabajaron con otros teóricos. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, ahí armamos las salas. Profe, ¿y dónde están el material? ¿En qué parte? En el aula, en archivo? la clase 6, en el desarrollo. Vas bajando después del video, creo que está. No. Dice, la clase dice la tradición renovada, hay una explicación, hay un texto que dice pedagogías del siglo XX, y ahí ya empieza con María Montessori. ¿Lo encontraron? Gracias, profe. No, de nada. Ahí está. Vamos a hacer 11 salas. Bueno. Tomás, Gio y Yamila van a trabajar con María Montessori.
Leandro, Pilar y Tiziano con Francesc Ferrer y Guardia. Tomen nota, ¿eh? Lisandro y Mauri con John Dewey. Francisco Giner de los Ríos es para Nahuel y Valentina. La sala 5, que son, esperen que baje, Iván y Kevin, van a trabajar con Freinet, Celestín Freinet. La sala 6, Gayala y Rocío Bronzuoli, van a trabajar con Neil, de la escuela de Summerhill. Alexander Neil. La sala 7, Isis y Maya con Anton Makarenko, el ruso. Agustín y Guadalupe con Jean Piaget. Alan y Ariel con Lorenzo Milani. Chiara y María de los Ángeles con Paulo Freire. Y Chiara Giudici y María de los Ángeles con Lawrence Stenhouse, perdón. Stenhouse. ¿Estamos? ¿Tomaron nota todos y todas? ¿Puedes volver a repetirlo, profe? ¿Cuál era el mío? A ver, Rocío. Rocío, estás con Gayala, ¿no? Sí. ¿No? La sala 7. Makarenko, Anton Makarenko. La fuerza Profe, de ¿me la... podría repetir el mío igual? ¿Quién me dice? ¿Valentina? Yo, Valentina, sí. Espérate ¿en qué sala estás, Valentina? Creo que con Nahuel. Espérame que no te encuentro. Acá. En la sala 4. Francisco Giner de los Ríos. Vamos a abrir la sala. Profe, Dale. a Rocío y a mí nos habías dicho de la sala 6, Neil Alexander, ¿puede ser? Ahora nos dijiste otro nombre. Te digo. Sala 6 es Neil, Alexander Neil. Claro, después nos dijiste Macarengo. No sé cuál de los dos será entonces. La sala 7 es, no, me equivoqué yo, Maya Chávez y Ferreira, Isis. Es Makarenko. Entonces, Isis y Maya nosotros Neil son Alexander. Makarenko, ustedes Neil, sí. Profe, Dime. a mí no me nombraste. Y acá me dice que me estás invitando a una sala 11, pero no sé cuál, en qué grupo estoy. ¿Min Díaz? Sí, Sí, estás en la sala 11. Pero no te pero uniste como... por acá. ¿Cómo? Acá me dice que no te uniste todavía. No, porque justamente te estoy preguntando cuál me tocó, porque no sé. ¿Qué autor? Sí. Bueno, Stenhouse, el último. Ah, dale. Dale, muchas gracias, profe. De nada. Profe, Sí.
A mí me tocó María Montessori. Sí, la primera. ¿Estás en la sala 1? Sí. Sí. Ah, dale, gracias. Profe, Dale. a mí con Mauri me tocó John Wick. Dewey, 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 John Dewey. Wick. El John Dewey. Sí. Unite, Licha. Que estás en la A ver, sala uno, Nite. Estamos en la sala 3. 3. Sí, señor. Muy bien. Dale, dale. Lo que no me está dejando es ponerle el tiempo. Y no sé por qué. Bueno, las salas están abiertas. Son y 34. En 15 minutos nos estamos volviendo a ver. Profe, ¿Qué pasó? Háblale. Está Profe. silenciada, profe. Las escucho, ahora sí. Disculpen. le iba a preguntar, profe, no te escuché. El de la sala 11, yo te dije, no entendí. A la 11 es el último, Stenhouse. Tenth House. Stenhouse. El Y último pongo la fac- en el texto.
Ah, Es inglés, es Sí, profe. el que habla de investigación y el que trabajó sobre currículum. ok. Gracias, profe. No, de nada. Gracias. ¿Hasta qué hora es la clase? Hasta las 11. Ah, bueno. Gracias. Ahí. Gracias, profe. De nada, me voy, las Ahí la dejo anoté. trabajando. Chao.
Bueno, ya veo que no vamos a poder compartir el trabajo de todos. Así que lo que vamos a hacer es empezar con los que estaban en la sala 1, que nos cuenten el trabajo que hicieron, y el resto, o si llegamos al 2, llegamos, pero los que nos queden los vamos a guardar para el próximo encuentro y vamos a empezar la próxima clase, la clase 7, con esta tarea, ¿sí? Perdón, profe, Profe, ¿podrías recién me repetir? devolvió. Sí. Eso mismo. Recién entré de nuevo igual. ¿Podrías ¿Qué pasó? repetir lo que estabas diciendo, Ah, por bueno, favor? dale, sí, claro. Que son y 52. Por lo tanto, no vamos a hacer a tiempo para que los 11 grupos cuenten lo que encontraron en cada teórico. Entonces, empezamos por los que estén en la sala 1, la sala 2, y cuando llegan las 11, cortamos, y la semana que viene arrancamos la clase con esta tarea. Así que en todo caso les queda un tiempo de revisar si quieren ampliar algo más para la semana que viene. Bueno, ¿quién estaba en la sala 1? Yo, profe, con Yamil. Muy bien, sí. Nosotros. Bueno, cuéntenos, ¿qué encontraron de María Montessori? No sé si va a hablar Yamila o hablo yo. Empezá si querés. Te tocó, Gio. Bueno, nosotros, bueno, lo hicimos en Word igual, pero lo voy a leer. Dale. Dice que María Montessori fue una educadora italiana conocida por su enfoque innovador en la educación de los niños. Sus características más destacadas son que tenían el respeto por la individualidad de ellos, el uso de materiales didácticos específicos y su creencia en potencia ilimitada de los pequeños para aprender y desarrollarse. Además, se basaba en la observación cuidadosa de los chicos y se relacionaba en los métodos pedagógicos de la psicología del desarrollo. También buscaba crear un entorno educativo que fomente la independencia y la autoeducación del niño. Así como Volvé a decirlo porque no escuché bien la última parte, Gio. Vale. Que también buscaba crear un entorno educativo que Bien. fomente la independencia y la autoeducación del niño, así como su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Bien. Bueno, después también se pueden destacar algunas frases que dijo esta autora, como es la defensa del niño, el reconocimiento científico de su naturaleza, la proclamación social de sus derechos, lo que debe suplantar a los métodos de concebir la educación, que esa es una frase. Después, bueno, otra frase puede ser, debemos constatar que sin el niño, sin este pequeño ser débil e indefenso, el progreso civil de la humanidad se estancaría. Esas son las frases que sacamos del aula virtual. Bien, bien. Entonces, promovía el autogobierno de los niños, la investigación, el juego, creaba materiales. Estas son las características de María Montessori, que desarrolló su tarea en Italia. Y que no viene de la educación, viene de la medicina, pero termina dedicándose a la educación. Okay. Muy bien, muy bien, chicas. Nos quedan unos minutitos para el grupo 2. ¿Quién estaba en la sala 2? Estábamos
Leandro Sí. Catelicán, Tiziano Cerebone y yo. Bueno, dale, Pilar. Me había olvidado. ¿Cómo te habías olvidado? Claro, no sabía en cuál estaba. Bueno, nosotros hicimos como un mini resumen cada uno, así que voy a leer lo que Bueno, yo puse. dale. El francés lo que hizo fue plasmar en su escuela moderna las ideas educativas básicas del pensamiento, Ujú. libre pensador y literario de principios del siglo XX. Él apostaba por una enseñanza científica y racional. Su proyecto emancipador trataba de formar seres más libres, responsables, solidarios y activos. Fue un objeto de múltiples ataques y falsas acusaciones. La Escuela Moderna de Barcelona fue clausurada, pero surgieron en otros centros racionalistas, Ajá. en distintos puntos de España, América Latina, Estados Unidos. Y bueno, una de las frases que yo elegí que él Ajá. decía era que se trata de fundar todo sobre la razón natural. Yo lo que anoté, profe, es como que en esa época fue algo nuevo que tiró, o sea, que que realizó el autor, hizo que Ajá. ambos sexos, tuvo escolarizado a más de un centenar de niños, ambos sexos, Ujú. practicándose la coeducación. Algo nuevo e Coeducación. insólito, coeducación. Bien. ¿Y Algo sabés nuevo e qué es insólito, eso? no, me quedó la duda, por eso le iba a decir. Algo nuevo e insólito en aquellos tiempos, complementándose con la publicación de un boletín, charlas y una universidad popular para adultos, Muy bien. recitales y teatros, Ujú. siguiendo una pedagogía similar a su contemporánea en la institución libre de enseñanzas. Mm. En sus aulas no se permitían enseñanzas religiosas, pero sí científicas y humanistas. Bien. La separación de la religión de la educación. Sí, Marcado. después anoté yo una frase que igual que dijo, como dijo Pili, dice, la Dale. mujer y el hombre complementan al ser humano y el trabajo humano. Muy bien. Bien. ¿Y Nahuel, querés agregar algo más? No. ¿Quién estaba con ustedes? No, ¿Tiziano? Tizi. Ah, perdón. Tiziano. bueno, no, es que básicamente lo mismo también por saber que Tiziano, Safer como que, veo tu pelo y tus ojos nada más. ah, perdón. No, porque o sea, lo que Está de implementa Fer, incógnito, sí, sí. o sea, como que al mundo como que le pareció algo muy nuevo implementar, o sea, complementar los dos géneros o sea, porque antes como que no se veía muy bien visto, o sea, que estudien los hombres y las mujeres juntos. Exacto. Y Sí. bueno, básicamente eso. Y fue como criticado también en otros países y después como no, como no veían su forma de pensar, básicamente. Claro. Era un Bueno, adelantado a su época y entonces por eso sí, era muy Y así criticado. también lo muy mataron, profe. Exacto. Es muy famoso el proceso, la, la- el ser juzgado de, sí. de Bueno, y este. la frase que yo elegí Ujú. fue: una educación racional será la que convenza al hombre de la facultad de querer, de pensar, de idealizar, de esperar. Eso. Muy bien. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, llegamos a las 11. La semana que viene empezamos con esto, ¿sí? Si ustedes que estuvieron con el grupo 1 y 2 quieren agregar algo más a sus autores, lo pueden hacer y lo compartimos la semana que viene. Y el resto también, ¿sí? ¿Qué, profe? Bueno, buen fin de semana, feliz Día del Trabajador y nos Profe, encontramos. Sí, Igualmente. Igualmente, profe. A lo que le dan la gracias, pala. gracias. ¿Qué, Yamila, qué me profe, vas a decir? em, nada, te quería decir que tengo problemas para entrar al campus virtual, no sé si mi compañero te comentó.
No, pero ¿sabés que me mandó un mail Sí, la gente de Bedelía? Hagamos una cosa. sí. Despedimos al resto de los compañeros, ¿te quedás y seguimos charlando unos minutitos? No, no, o sea, si no pasa nada, yo me quedo eh, como vos prefieras. Solamente te quería decir que si te tengo que entregar el trabajo integrador, si le puedes decir a mi compañero, porque recién el martes voy a entrar al campus virtual. Voy a poder ingresar al campus virtual. Bueno, entonces voy a hacer una cosa, voy a postergar la entrega del trabajo integrador para que vos puedas hacerlo. Le voy a cambiar la Bueno, fecha al martes a la noche, que es 29. martes a la noche. Bueno, Genial, igual profe. Sí, sería no se genial. duerman, ¿eh? Muchas gracias, profe. No, no, de nada, Yamil. Suena mal. Profe, Sí, Bueno. yo tengo una duda, porque no me acuerdo con quién me tocó lo que había que hacer, pero nada, no se unió nadie a mi sala, lo hice sola. O sea, bueno, no sé con quién me toca. bueno. Porque hubo 3 chicos que no pudieron unirse a las salas. Eso es lo que pasó. Ah, o sea, que mi compañero no se unió. No se unió. Ah, ok. ¿Y con quién me tocó? Ahora no me acuerdo, Kiara. Ah, ok. Bueno, lo hago Pero, sola, si no. pero ustedes saben, así que el que sabe que estaba con Kiara, acompáñela en el trabajo, ¿eh? No la dejen sola. No me molesta igual hacer los tres, profe. Bueno, no, pero la idea es que trabaje con otro. Ok. Bueno, chicos, de nuevo, nos vemos la semana que viene a trabajar. Chao, profe. No, Nos vemos, profe. profe. Buen fin Chao, de. profe. Fin de semana. Nos vemos, Gracias. profe. Buen fin Chao, de. profe. Nos vemos, Buen fin profe. de...